entonces, el día de hoy vamos a ver otro instrumento de recolección de datos cualitativos, que es la entrevista y los grupos focales. Por aquí les comparto mi presentación. Ahí está. Ok, entonces, el tema del día de hoy es entrevistas y grupos focales. Este también como instrumento de recolección de datos cualitativos, ¿sí? Bien, José, ¿me puede decir para usted qué es una entrevista o cómo define el concepto de entrevista? Es como una serie de preguntas que se le hace a una persona, pero a diferencia del cuestionario, esta la hacemos nosotros oralmente. Ok, exactamente. Entonces, una de sus características es que es de manera verbal. ¿Qué otra característica puede tener, Odalis, una entrevista? Nos ayuda a conocer bien a nuestro sujeto, o sea, al objeto de estudio, porque no tenemos que influir en ellos, pero sí escuchamos atentamente su opinión y nosotros vamos haciendo anotaciones de esto. Ok, muy bien. Entonces me dice su compañera que es para conocer a nuestros sujetos de estudio, ¿verdad? ¿Quién me puede decir? Bueno, a ver, vamos a dejar que Pau me diga cuál es el tema de investigación que hemos estado trabajando en esta materia. Es el... Pues sobre las historias de vida, ¿no? De las personas, los sucesos que pasan en la vida de las personas. Ok, bien, de las personas. La clase pasada trabajamos con una muestra que fue la muestra de el Salón de Arquitectura del Instituto Metropolitano, ¿verdad? Esa es nuestra muestra, yo se las di. ¿Cuál es nuestro estudio? Estamos trabajando en una investigación. Sí, todos nuestros instrumentos se han enfocado en la misma investigación. ¿Quién me dice cuál es ese problema? El estrés. El Perdón. estrés. ¿Sí? Sí. Exactamente. ¿Qué me decía Eva? No, sí, iba a decir lo mismo. Ok. Exactamente, el estrés en los alumnos debido a la nueva modalidad en línea, ¿verdad? Que fue el problema que detectamos. ¿Sí? Este instrumento también lo vamos a enfocar a este mismo problema de investigación. ¿Ok? Entonces, como definición, tal cual, nos dice que la entrevista, como ya nos dijo su compañero, pues es una interacción dialógica, ¿sí? Es decir, que estamos interactuando a través del diálogo entre una persona y directamente entre el sujeto de estudio o sujetos de estudio de acuerdo a la muestra que yo esté teniendo. ¿Sí? Puede ser un entrevistador y una persona o un entrevistador y un grupo de personas. Y nos dice que la entrevista como tal, pues busca que el sujeto exprese de manera detallada sus emociones, ¿sí? Creencias o sentimientos sobre un tema. ¿Cuál tema? Pues obviamente el que a mí me interesa estudiar para mi investigación. Sí, es muy importante que en todos los instrumentos tengamos en cuenta que toda esta información debe de estar guiada hacia nuestro objeto de estudio y hasta hacia nuestro problema de investigación. ¿Ok? Porque si no, de nada nos sirven los instrumentos que estamos aplicando. Como nos decía su compañero, generalmente existe ya una guía de las preguntas que yo voy a hacer o del tema que yo voy a hacer en la entrevista. Digo generalmente porque ahorita vamos a ver que existen varios tipos de entrevista. ¿Sí? Esta guía o estos tipos de entrevista pueden ser de tres formas, que aquí los tenemos. La primera es de tipo estructurada, ¿sí? Es cuando nosotros
ya tenemos como tal las preguntas formuladas específicamente y nada más el entrevistador va siguiendo ese guión sin salirse de él al momento de hacer la entrevista. ¿Okay? Quiere decir que, como nos decía Eva, previamente ya están estructuradas, previamente ya están estudiadas sobre específicamente qué quiero preguntar. ¿Sí? O qué quiero conocer de mi sujeto de estudio, de mi grupo de estudio. Ahora, las semiestructuradas nos dice que las preguntas también ya están como tal en una lista, ya las tenemos previstas desde antes. Sin embargo, en la semiestructurada, el entrevistador pues tiene como tal un espacio libre para poder trabajar con su propio criterio. Es decir, que puede meter o incluir algunas preguntas que le parezcan importantes durante la entrevista para que pueda obtener la mayor cantidad de información posible para su estudio. ¿Sí? Entonces aquí ya tenemos en la semiestructurada una guía, pero también un poco de libertad hacia el entrevistador de poder incluir preguntas que considere a su criterio necesarias para el estudio. Y por último, tenemos la entrevista abierta, ¿ok? En donde nos dice que estos temas de la entrevista pues ya están estructurados, nosotros ya sabemos cuál es el tema de mi entrevista, pero no tenemos una guía de preguntas. Únicamente sabemos cuál es el tema, qué quiero estudiar y qué información debería de obtener. Y en base a eso el entrevistador genera una serie de preguntas durante la entrevista, ¿sí? Que van saliendo ya de sus habilidades como entrevistador y también pues de lo que quiere estudiar y de cómo se va prestando el sujeto de estudio en la entrevista. Ahora, al momento de hacer una entrevista, como ya dijimos que es un diálogo, una conversación entre dos o más personas, ¿sí? Con un tema en específico, debemos de tener en cuenta algunos elementos, ¿sí? Yo aquí les puse que como primer elemento, pues debemos de considerar un encuadre espacial, es decir, un lugar agradable y tranquilo. ¿Por qué? Porque como lo vimos en las historias de vida, posiblemente esta información que estamos recabando pues sea de carácter muy personal, ¿verdad? Entonces hay que buscar un lugar en donde la persona entrevistada pues se sienta cómoda y se sienta con la libertad de poderse expresar. También nos dice que debemos de considerar que el entrevistador sea empático y sea respetuoso. ¿A qué se refiere el concepto de empático, Ricardo? ¿Qué es ser empático? Como, pues, pensar en él y en lo que dice y ponerse en su situación, ¿no? Ok, muy bien. Ponerse en su situación, ponerse en sus zapatos, como lo decíamos nosotros, ¿verdad? Entenderlo, ¿sí? Respetuoso porque pues nos está contando una parte de su vida. Ok, entonces, ¿a ustedes les ha tocado ver en alguna entrevista algún entrevistador que no sea empático, que no sea respetuoso? O sea, a lo mejor en la televisión o en alguna red social. Pues yo me imagino que a veces los periodistas, ¿no? Porque de repente hostigan mucho a los famosos para sacarle la información más a fuerzas que de ganas y los artistas como que no quieren hablar sobre ese tema y los periodistas los hostigan mucho. Ok, exactamente. Sobre todo lo vemos en los periodistas, como nos dice Pau. ¿Por qué? Porque no tienen a lo mejor esta habilidad de ser empáticos, de ser respetuosos, queriendo
obtener una información, sí, pero a final de cuentas, pues realmente no obtienen la información deseada, solamente obtienen el hostigar a la persona, ¿sí? O incluso quedar mal con esta persona. Muchas veces, como nos dice Pau, pues esto tiene que ver con hacer un espectáculo más que obtener una información, ¿sí? ¿Qué pasó cuando yo le dije tal cosa? ¿Cómo fue su reacción? Etcétera. Pero para un trabajo de investigación debemos saber que el investigador debe de tener esta cualidad de ser empático, de ser respetuoso, de buscar sobre todo la objetividad en las respuestas de la persona a la que está entrevistando y sobre todo mantener el interés por la entrevista, ¿sí? No sé si ustedes han visto algunas entrevistas que son muy largas porque realmente se está buscando conocer la vida de esa persona que se está estudiando para hacer a lo mejor un documental o una película sobre su vida, ¿no? Entonces, debemos de mantener en el entrevistado pues el interés, ¿sí? Para que nos siga respondiendo y obtener la mayor cantidad de información, así como tener técnicas de entrevista y habilidades sociales, ¿sí? Es decir, realmente tener la habilidad de que si nuestra entrevista es abierta, como lo vimos ahorita, no tengo las preguntas formuladas, pues tener la capacidad de improvisar, de explicarme lo que necesito que esta persona me responda. Por aquí tenía un video que les iba a proyectar, pero no sé si lo alcancen a escuchar, como me decían la otra vez que no lo escuchaban. Es sobre una entrevista que se hizo a uno de los personajes de las películas de los ilusionistas, nada más que está en inglés. Se los voy a poner y ustedes me dicen si lo alcanzan a escuchar. ¿Sí? Si no entienden completamente el diálogo, pueden alcanzar a ver la tensión que hay entre estos dos. ¿Sí? Esta persona es el entrevistado. Y aquí les voy a mostrar a la periodista, como nos dice Pau. A ver, ahí me alcanzan a escuchar. Yo no. Yo tampoco. ¿Cómo se? No, ¿verdad? No lo alcanzan a escuchar. Y es que como, o sea, se escuchó poquito, pero como que está muy bajito. A ver, le voy a subir al 100 y me dice José, por favor. Sí se escucha algo más. Yeah, that one, I think what you're doing is you're putting your thumb under your pointer finger, you're bending this one. Can you do it? ¿Sí? Yeah, I think it's something like this. Yeah. I'll tell you the problem with the trick is that the thumb, Sí, ya se escucha mejor. Ok. Have a fat thumb. no, my thumb's fine, thank you, but what did you write on your hand? Nothing. Well, I saw there was a lot of things. What was A it? lot of things. Are they questions? No. Are you secretly hiding questions for the interview? You're wondering what it's like to work with Morgan Freeman and you can't remember that? You know, Don't call Morgan Freeman Freeman like you're on a little league softball team. I heard that you have a snap card trick that you learned or something. Sure, yeah. Brought a card. A lot of cards. Do you know the comedian Carrot Top? Yes. Or You were like the Carrot Top of interviewers. Ooh. No, and it's a good thing. I'm It's a gonna good go thing. cry now. No, don't cry now. Cry after the interview's over. Because otherwise I'll look like I'm responsible for it. Okay, so Well, you are. well, I don't want to know that. Okay. Okay, Well, so- you know now. I said your name at the camera. What else? A magic trick. Okay. All right. So we can wrap this up. Hey, you're on my time. Okay. Okay. Choose the card from here. Okay. Look at it. Obviously, you can show the camera. Yeah. Now put it back anywhere. Okay. Now, do you remember your card? Are you thinking of it? Sure. That's not important. Okay. Could you point out where you think the card is? You're right. It is in the deck. Okay. So wait. Oh, you think it's on top? Yeah. You think it's the top card? Yes. So I'm gonna take the top card off and move your card off. Yes. Really? Is it your card? I mean, it doesn't matter. No, it's not.
I don't need to be amazed. I already know how it's done. It's not. Okay. Is that your car? Ooh. See? Are you happy you Yeah. lied to Yes. point of almost not appreciating that? Can I? Ok, bien. ¿Alguien alcanzó a entender la parte de por qué el entrevistado, sí que es el personaje de la película, está molesto con la entrevistadora? Como que se bullearon, ¿no? Entre sí. Ok, hubo un detalle por el cual el personaje de la película se molestó con ella. Sí, pero como tal ustedes alcanzan a ver, me dice su compañera, la reacción de ambos, ¿verdad? El problema aquí fue que ella, como tal, no tenía el conocimiento real de la película, ¿sí? Ni siquiera sabía o conocía bien el nombre del director, ¿no? Entonces, el entrevistado se empieza a dar cuenta de esta situación, ¿no? Y como tal, como sabe que esta persona no está preparada para esta entrevista, pues, ¿qué pasa? Que empieza a hablarle mal, empieza a tratarse mal, ¿sí? Empieza a decirle, bueno, a faltarse al respeto, ¿verdad? En esta parte. Entonces, aquí estamos viendo un tipo de entrevista que a lo mejor es abierta, si ella sabía qué debía de preguntarle, no llevaba una guía, tampoco estaba preparada, ¿sí? Y estos elementos de la entrevista realmente se perdieron, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de que realmente esos elementos sí se deben de aplicar y mucho más en un estudio de investigación, ¿verdad? Porque como tal, depende de las respuestas de los sujetos de estudio para poder obtener la información y realizar todo nuestro proyecto. Ahora, existe un proceso en la entrevista como tal que debe de seguirse para poder nosotros completar esta información, ¿sí? Y lo dividí en pasos para que sea más sencillo. El paso número 1, que es la introducción o la entrada de nuestra entrevista, se refiere a, primero, cómo se va a presentar el entrevistador con el entrevistado. Es decir, cuál es su nombre, cuáles son sus objetivos, cuál es la intención de la entrevista, quién es, sí, por qué está haciendo este estudio, etcétera. Parecido a lo que hacíamos en el cuestionario. Sí, toda la parte de la introducción de la persona que va a estar llevando a cabo la entrevista. ¿Sí? Y es muy importante, como ya lo habíamos hablado, que las personas conozcan cuál es el objetivo de la investigación. ¿Ok? Porque de eso depende también mucho la información que nos puedan proporcionar. Ahora, en el paso 2, que ya es la parte como tal del desarrollo, ¿sí? O la indagación de respuestas, en esta fase nos dice que es la interacción que va a haber entre el investigador y el entrevistado, ¿sí? Y es la parte como tal medular que comprende la fase de preguntas y respuestas, ¿sí? Y debemos de considerar lo siguiente en este proceso de desarrollo, que únicamente se planteen las preguntas necesarias, ¿sí? No salirnos o desviarnos del tema, porque podemos obtener otra información que perjudique a nuestro estudio. Dice, evitar orientar preguntas, ¿sí? Como nos dijo su compañera ahorita, nosotros no debemos de influir en las respuestas de las personas a las que estamos investigando. Es decir, yo le puedo decir, ¿qué opinas sobre el aborto? ¿Sí? Y yo estoy dando total libertad para que la persona me responda de acuerdo a su opinión. Diferente a si yo le digo, ¿verdad que el aborto es una práctica que no debería de ser legal en México? ¿Sí? Yo ya estoy orientando su respuesta a sí o a no.
¿Ok? Entonces aquí yo no estoy dejando esa amplitud para que la persona me responda de acuerdo a su opinión. ¿Qué debemos hacer entonces? Evitar orientar estas respuestas para conseguir la mayor cantidad de información subjetiva de las personas. Me dice también utilizar un lenguaje claro y no técnico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros podamos entrevistar a las personas, ¿sí? Y sin importar su escolaridad, no sé, a lo mejor estamos entrevistando a personas como tal de la sociedad, puedan comprender las preguntas y en base a eso puedan responder. ¿Sí? El lenguaje técnico, pues como tal, se estaría refiriendo a un lenguaje más científico o enfocado a una sola materia o a un solo ámbito. Entonces lo debemos evitar, debemos de tratar de que este lenguaje sea comprensible lo más que se pueda para cualquier persona. Utilizar frases que muestren interés del investigador. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, ¿me puedes dar un ejemplo de lo que me estás comentando? Es interesante lo que me comentas, pero me podrías decir tal y tal, ¿no? Para que nosotros realmente demostremos que la información que nos están dando, pues es interesante y me está ayudando o me está sirviendo para mi estudio. Y también nos dice al final que cada cierto tiempo debemos de resumir el discurso. Sí, dar una retroalimentación. Cuando ya vamos en una entrevista muy avanzados y vamos a pregunta y respuesta, puede que en algún momento nos podamos perder entre tanta información. Entonces, cada cierto tiempo debemos de recapitular, ¿sí? Todo esto que estamos recolectando. Por ejemplo, a ver, entonces tú me dices que el aborto no debería de ser legal en México porque bla, bla, bla. Entonces, de ahí partimos para la siguiente pregunta, ¿sí? Para ir realmente entrando en un contexto, en una sintonía de la información que estamos adquiriendo. Dentro de las entrevistas, vamos a ver un estilo de entrevista que es un estilo grupal, ¿sí? Y lo vamos a determinar como grupos focales o focus group, que es el ejercicio que vamos a hacer el día de mañana. Los grupos focales también son entrevistas. Sin embargo, es una entrevista grupal que se realiza a un conjunto de personas que tienen características comunes o un perfil compartido. Por ejemplo, todos estudiantes, todos maestros, todos vecinos, ¿sí? Y nos dice que este perfil que tienen es relevante para el estudio que yo estoy realizando, ¿sí? Aquí nos dice que lo usual es que no sean más de 15 personas en el grupo focal. ¿Por qué? Porque entonces a lo mejor no le daríamos el espacio suficiente para que todas las personas pudieran hablar y opinar sobre el tema. Recuerden que el grupo focal debe de ser en base a lo que estamos estudiando. ¿Sí? Si yo junto a un grupo de personas que no tienen que ver nada con mi estudio, pues no me sirve de nada este instrumento. ¿Para qué me va a servir hacer un grupo focal? Pues como es como tal una recolección de datos en grupo, nos ayuda a nosotros generar ideas y reflexiones. No únicamente mías como entrevistador y la persona, sino de todo el grupo en general. ¿Sí? A lo mejor una persona dijo algo que otra de ellas tomó como reflexión para poder opinar o compartir una respuesta. ¿Sí? Nos dice también que nos sirve para obtener impresiones. Es decir, cómo lo están viendo, a lo mejor cómo están viendo mi problema de estudio, pero ya en conjunto. ¿Sí? Cómo cierto sector
de la población alcanza a percibir mi objeto de estudio. Me sirve también para interpretar y explicar resultados y pues obviamente complementar los hallazgos de mi investigación. ¿Cómo vamos a desarrollar una sesión de grupo focal? Bueno, pues aquí tenemos los pasos que vamos a trabajar el día de mañana. Primero debemos de tener en cuenta que se trabaja en una mesa redonda, ¿sí? Es decir, no crean que a fuerzas tiene que ser una mesa que esté circular. No, se refiere a que los participantes estén como tal en círculo, ¿sí? Sentados de esa manera, estructurados de esa manera, y que sean al menos 12 y máximo 15 participantes dentro de mi grupo focal. Generalmente, no siempre, pero generalmente, un grupo focal pues tiene una duración de 1 a 2 horas. ¿Por qué? Porque como son muchas personas, pues realmente obtener la información de todas estas personas, pues no es algo que se pueda hacer en un menor tiempo. Y la característica del grupo focal es que se graba todo lo que está sucediendo, se graba en la sesión para que después el investigador tenga toda esa sesión grabada y pueda recopilar los datos o analizarlos. También nos dice que existe un coordinador en este grupo focal, ¿sí? En este caso, el coordinador va a propiciar esta interacción que hay entre los participantes y pues claro, también tiene que apoyar en controlar la temática. ¿Ok? ¿Quién es el coordinador? Pues claramente el investigador, ¿verdad? Que es el que va a ir dando la pauta para esta interacción. Ahora, dentro de la sesión del grupo focal, tenemos los siguientes elementos. Estos elementos, ustedes los van a ir identificando en la sesión de mañana. Entonces, vamos a ver cuáles son. Primero nos dice que el entrevistador o la persona que dirige debe de ser amable y a la vez firme, ¿sí? Es decir, que tenga la habilidad, porque no todos la tenemos, de crear un ambiente agradable para poder realmente comentar con confianza, pero que a la vez también sea firme para poder poner orden en caso de que la sesión se salga de control. Y es muy importante que este coordinador asigne tiempos, ¿no? Ustedes saben y lo han visto yo creo que a lo largo de su educación, como hay alumnos que tienden a hablar mucho, a participar mucho, a extenderse mucho en sus participaciones, y hay algunos alumnos que realmente no pueden, ¿sí? No tienen esa habilidad de poder expresarse. Entonces, para eso hay que asignar tiempos, ¿sí? Para que todos tengan la oportunidad de participar y poder recopilar información de todos los participantes. El segundo es la tolerancia, ¿sí? Que nos dice que nosotros, ni el investigador, ni las personas que participen en el grupo focal, deben de criticar un punto de vista. Pero sí es importante lo que dice en el segundo párrafo, que dentro del grupo focal existan opiniones contrarias, ¿sí? Teodalis dijo que ella sí está a favor de tal situación por esto, esto y esto, y yo digo que no estoy a favor, pero argumento, sin ofender a su compañera, el por qué yo pienso así. ¿Ok? Entonces es importante que dentro del grupo focal se dé esta interacción de cambio de opiniones o opiniones contrarias. En cuanto a la participación, nos dice que el moderador debe de motivar a que todos
expresen su opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como les digo, ustedes saben que trabajar con personas pues es complicado. Entonces va a haber compañeros que esporádicamente pues no van a poder participar si como tal el coordinador no lo va guiando. ¿Sí? ¿Y cómo lo podemos ir guiando? Pues haciendo preguntas directamente. A ver, ¿tú qué opinas? A ver, de lo que dijo tal persona, ¿cuál es tu opinión? ¿Ok? Para poder recopilar datos de todas las personas que participan en el grupo. También debemos de considerar la flexibilidad, es decir, que yo puedo llevar mi guión de preguntas, ¿sí? Incluso saber más o menos hacia dónde deben de encaminarse las respuestas, pero posiblemente mi grupo sea muy participativo, ¿sí? O existan muchas opiniones contrarias. Entonces el moderador o la persona que guía, pues debe de aceptar que se salga un poco del guión que ya tenía previsto, sí, pero realmente se estén cumpliendo los objetivos de la investigación. Sí, yo creo que este punto de flexibilidad en un grupo focal es uno de los más importantes, porque como les puse en la parte de abajo, existe una mayor interacción cuando es esporádico, cuando es espontáneo, a cuando realmente vamos siguiendo un guión ya planeado. Y tenemos también la sensibilidad, ¿sí? Que es cuando dice que el moderador debe demostrarse receptivo, ¿sí? A las opiniones de los miembros del grupo focal. Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en clase les pido una opinión? ¿Sí? Pau me dice, bueno, yo opino tal y tal. Y yo, bueno, está bien, continuamos. ¿No? Y no le doy a lo mejor la importancia debida a lo que ella me está diciendo, me está aportando a la clase, pues realmente no estoy siendo sensible. ¿Sí? ¿Y qué dice Pau? Pues ya no vuelvo a participar, ¿verdad? O es que la maestra como que no toma en cuenta mis opiniones. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede en un grupo focal. El moderador debe demostrar ese interés por lo que ustedes están aportando a la sesión. Y tenemos la interrelacionalidad, ¿sí? Que es cuando al momento de dar la opinión, los miembros estén intercambiando información entre ellos, ¿sí? Es decir, que no nada más yo me enfoque a mis preguntas y respuestas y ya está, ¿no? Yo opiné y ya no me importa lo que diga lo demás. Sino a lo mejor yo decir, esa opinión que dijo Eva es interesante, porque incluso en lo que yo dije también impacta, ¿no? O eso que me está diciendo José es interesante, es importante por tal y tal. ¿Sí? Y existe una interacción no nada más entre el entrevistador y la persona a la que va opinando, sino entre todo el grupo para que sea más enriquecedor. Y pues este punto lo vimos, que es la retroalimentación, ¿verdad? En la que el moderador debe de ir realmente cada cierto tiempo haciendo un corte de la información que va obteniendo y proseguir de ahí para continuar con la investigación. Aquí les puse un pequeño resumen de los pasos que se deben de seguir para el desarrollo de la sesión, que fue los que vimos anteriormente. ¿Sí? En el inicio se ve la presentación del moderador, su introducción como persona, los objetivos y confidencialidad del estudio, por qué es importante las respuestas de estas personas y sobre todo si vamos a grabar, tener la autorización de los participantes, ¿verdad? No podemos llegar nada más con la cámara y lo voy a grabar si no tenemos una autorización previa.
Este es el inicio de mi grupo focal. En el paso 2, recuerden que es el desarrollo de mi grupo focal, ¿sí? Debemos de considerar la actitud del moderador, ¿ok? Que eso fue lo que ya vimos. ¿Sí? ¿Qué tipo de actitud debe de tener el moderador, Saraí? Tiene que ser empático y respetable. Ok, muy bien. Empático y respetuoso. Indagar a profundidad, ¿sí? Es decir, ¿qué más podemos encontrar en mi estudio? Ok, ¿qué podemos encontrar en mi estudio? ¿Sí? Y recuerden que aquí en profundizar los hechos es que aunque parezca obvia la respuesta, como moderador, tratar de generar ese interés, ¿no? Que el grupo vea que a mí realmente sí me interesa lo que están aportando. Sí, y durante la sesión siempre el moderador debe de ser la guía, ¿ok? Si bien no interviene en las respuestas, sí va guiando hacia dónde quiero yo que la información vaya, ¿por qué camino? Sí, porque a mí es al que me interesa recabar la información. Y en el paso 3 tenemos un cierre, ¿sí? Que es en donde el moderador ya considera que ha pasado el tiempo establecido, que se han abordado todas las preguntas y que se ha recabado la mayor información que se podía de ese grupo. Asimismo, también el moderador ofrece a los participantes un estado de reflexión, ¿no? Entonces, de acuerdo a toda esta información, ¿tienes alguna opinión? ¿Tienes algún comentario? ¿No? Y dar oportunidad a que las personas, pues ahora sí, libremente, sin ninguna pregunta, aporten algo a la sesión. Y por último y muy importante, agradecer siempre el tiempo que brindaron las personas. Al igual que en las historias de vida, aquí les puse una nota. La información recabada se transcribe, tal cual como nos dijeron las personas, ¿sí? O las respuestas, debe de ser transcrita, ¿sí? No interpretada por el investigador. Ahora, este de análisis es la actividad que se va a quedar después de hacer la sesión del grupo focal de mañana, ¿sí? En donde ustedes, ya como estudiantes, van a realmente saber toda esta información que recogieron del grupo, la van a interpretar ahora sí, la van a sistematizar, ¿sí? Clasificar por su importancia, ¿sí? Y van a ver realmente si esta sesión les apoyó para el objetivo y la finalidad de su investigación. Sí, y estas sí hay que anotarlas porque se les va a quedar como tarea para en esta semana, ¿no? Una vez que ya llevamos a cabo la sesión grupal, debemos primero de revisar la información que obtuvimos, ¿sí? ¿Qué información? Pues la transcripción que hicimos o bien la grabación de audio o de video que obtuvimos. Ya que yo estoy revisando toda esta información, voy a identificar, como me dice aquí, hallazgos, o sea, ¿qué fue lo más importante o trascendental como tal de mi sesión? A lo mejor hubieron preguntas más importantes que otras, o donde se hizo un poco más debate que en otras, y agruparlas. ¿Sí? De acuerdo a qué tan importante es, o incluso a los temas, ¿no? En esta parte de la sesión hablamos sobre el ámbito educativo, en esta parte el ámbito social y en esta el ámbito
económico, por ejemplo. Después me dice que hay que sistematizar y consolidar tales hallazgos, ¿sí? Es decir, aquí ya determinamos si existe alguna diferencia entre variables, ¿sí? O aspectos. No sé, aquí esto ya dependería de la información que obtengamos. ¿Ok? Sobre qué es más importante que otro. Que es a lo que se refiere el punto C. ¿Sí? ¿Qué información tiene mayor importancia? Sí, porque a lo mejor dentro del grupo focal hay información que realmente pues no nos sirvió tanto para la investigación. Sí, entonces pues esa habría que no considerarse tan importante. Y en el D me dice que hay que evaluar la fortaleza de los resultados. ¿Sí? De acuerdo a los testimonios textuales, o sea, lo que yo transcribí del grupo. ¿Ok? Yo tenía una hipótesis, yo tenía una teoría, yo pensaba que estos eran los factores que influían en el estrés de los alumnos, pero de acuerdo al testimonio de 10 alumnos me estoy dando cuenta que el factor más importante es el internet, por ejemplo. ¿No? Y entonces aquí yo ya estoy evaluando los resultados de acuerdo a los testimonios que yo obtuve en el grupo focal. Aquí me dice que un buen análisis va más allá de una descripción, de describir qué fue los resultados que obtuve, ¿sí? Ustedes o su trabajo va a ser que dentro de esta investigación o esta información identifiquen patrones de pensamiento, ¿sí? Es decir, qué pensamiento se repite a lo largo de la sesión, ¿no? Es que yo veo, o a lo largo de la sesión se identificó que hay un pensamiento negativo o de resistencia hacia las tecnologías, por ejemplo, por parte de los alumnos, ¿no? O hay una actitud apática de los alumnos hacia las clases en línea, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué patrones de comportamiento identifico dentro de esta información? ¿Sí? O bien, ¿qué hallazgos o qué respuestas se contradicen? ¿No? A lo mejor alguien por ahí resultó que en la escuela, o me dice que la escuela tiene muy buen sistema de aparatos tecnológicos, pero por ahí alguien del mismo miembro del grupo focal dice que no, que la escuela pues no está preparada para la modalidad en línea, ¿no? Entonces ahí señalamos estos aspectos contradictorios y reflexionamos, ¿ok? Para generar una teoría. Y pues este ya es trabajo del investigador, correlacionar los distintos hallazgos para formular conclusiones. Es lo mismo que sucede en el ámbito cuantitativo, ¿sí? De nada nos sirve tener un montón de números si ustedes no tienen una conclusión propia, una reflexión. ¿Ok? Entonces, el último punto me dice que, de acuerdo a toda esta información o hallazgos que obtuve, al final yo voy a integrar mi propia conclusión, ¿sí? Sin alejarme de la realidad, en base a la información que obtuve. Y así se van a presentar los resultados. Sí, los resultados para este grupo focal se presentan de acuerdo a un informe escrito, ¿sí? En donde se observe la información sistematizada, sintetizada, o sea, resumida, todo lo que se obtuvo en el grupo focal, y la conclusión personal.
Sí, aquí me dice que este no tiene un carácter legal, pero es un documento que me ayuda a constatar como investigador cuáles fueron los aspectos más relevantes de este estudio de acuerdo a mi investigación. Ok, ahora les voy a decir cómo va a ser la dinámica del día de mañana, ¿sí? El día de mañana vamos a trabajar con una sesión de grupo focal, ¿ok? Obviamente tratando de aplicar todo lo que vimos ahorita teóricamente. En su plataforma, déjenme ver si se las puedo compartir. En su plataforma yo ya les puse la lección 9. ¿Dónde está? Aquí. Sí, la lección 9 es un documento que trae una serie de preguntas, ¿sí? Esas preguntas son las guías para el grupo focal de mañana. ¿Qué es lo que van a hacer con esas preguntas? Las van a responder en un documento, ¿sí? Van a investigar un poco y además le van a incluir un análisis personal. ¿Ok? Y esas preguntas las van a llevar el día de mañana, como quieran, impresas o en digital, como quieran ustedes. ¿Sí? Y vamos a hacer un grupo focal. Yo voy a ser el moderador y ustedes van a responder, obviamente, las preguntas. La vamos a hacer una mesa redonda para discutir sobre el tema. ¿Ok? Ahora, en la rúbrica lo que les quiero mostrar es esto. Las respuestas, ¿sí? Deben de tener investigación y análisis propio, ¿sí? Pero lo que yo voy a revisar también es la participación que tengan en el grupo focal, ¿sí? Es decir, que si yo les pregunto, a ver, no sé, Ricardo, ¿qué opinas sobre tal y tal y tal? ¿No? Y Ricardo, pues está bien, todo bien. Pues claramente yo aquí no le voy a contar el aspecto de participación. ¿Ok? Es importante que consideren, las preguntas son su guía, pero no las van a leer. ¿Sí? A lo mejor leen lo que ustedes pusieron y en base a eso me van a comentar. Y todos van a participar. ¿Sí? Y vamos a generar tiempo. Y van a ir ustedes identificando los aspectos que vimos ahorita. ¿Sí? Vamos en la parte de inicio del grupo focal. Pues tomo notas en mi libreta. ¿No? Vi el elemento de la presentación. Tomo nota. ¿En qué parte del grupo focal se vio la presentación? ¿En qué parte del grupo focal apareció el cierre y de qué manera? ¿Sí? ¿Qué elementos identifiqué de lo que vimos ahorita en la teoría? ¿No? Dentro de una sesión y qué información recabé. Sí, no sé si me expliqué lo que vamos a hacer el día de mañana. Ok, entonces les dejo la lección 9 en su plataforma. Responden. ¿Sí? Todavía no suban el trabajo a la asignación, nada más respondan y se llevan las respuestas a la clase. ¿Sí? Y ya después asignamos el tiempo para que puedan subir su documento. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta antes de cerrar la clase? ¿Nadie? Bien, entonces nos vemos el día de mañana con su trabajo, por favor, para aplicar el instrumento. ¿Sí?
Muy bien, gracias, jóvenes. Hasta mañana. Gracias, Nos vemos. adiós. Nos vemos. Nos Gracias, vemos. adiós. Gracias. De nada, nos vemos, Eva.